Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de HTML, CSS y JavaScript. En el vídeo anterior hemos visto que un documento HTML tiene una estructura básica y en este vídeo vamos a aprender qué es una etiqueta, para qué sirve y qué estructura tiene. Bueno, tengo aquí un documento con el que hemos estado trabajando en el último vídeo y lo voy a borrar de manera temporal. Bien, lo que vamos a ver primero es qué es una etiqueta. Bien, y lo que es importante es que sepamos que una etiqueta es la estructura básica de un documento HTML. Lo más importante es que sepáis qué es una etiqueta y cómo se escribe, cuál es la estructura de la etiqueta. Bien, pues una etiqueta tendría la siguiente estructura. Escribiríamos el símbolo menor que, el nombre de la etiqueta, yo lo voy a llamar etiqueta, símbolo mayor que, y automáticamente se me escribiría esta parte, que es lo que vamos a ver. Entre estas dos partes que tengo escritas suele ir un contenido. Bien, en la mayoría de los casos. Habrá salvedades a esta estructura, pero por lo general esta es la estructura básica de una etiqueta y vamos a ver detenidamente. Esta parte, que está delimitada por el símbolo menor que y mayor que, recibiría el nombre de la etiqueta. Bien, esta etiqueta tendría ese nombre, como podría tener cualquier otro. Luego veremos qué nombres de etiquetas son posibles. Esta parte de la etiqueta es la parte de la apertura. Esto quiere decir que yo he abierto una etiqueta y espero tener a partir de ese momento un contenido. El contenido sería el que se escribiría aquí. Y luego la etiqueta tendría una parte que correspondería al cierre de la etiqueta. Ese cierre de la etiqueta quiere decir que esa etiqueta se ha cerrado y que el contenido que corresponde a esa etiqueta ha finalizado. La verdad es que la estructura que tiene la apertura de la etiqueta y el cierre de la etiqueta son muy parecidos. La diferencia está en que en el cierre de la etiqueta, después del símbolo menor que, utilizamos una barra. Bien, bueno, esta sería, como digo, la estructura básica de una etiqueta. Bien, más tarde veremos que una etiqueta también puede tener atributos, pero eso vamos a dejarlo para más tarde. Bien, una cuestión muy importante de las etiquetas es que en la mayoría de las ocasiones las etiquetas aparecen anidadas unas dentro de otras. Vamos a suponer que yo tengo esta etiqueta que se llama etiqueta 1, la escribo en varias líneas, y que el contenido de esta etiqueta es otra etiqueta, una o varias etiquetas. Yo podría hacer, por ejemplo, etiqueta 2, y dentro de esa etiqueta 2 podría tener incluso una etiqueta 3. Con sus aperturas y sus cierres correspondientes. Es más, dentro de etiqueta 1 no solamente tendría esta etiqueta 2, sino que tendría, por ejemplo, la etiqueta n. Bien, bueno, esto viene siendo una estructura bastante habitual dentro de los documentos HTML, donde los elementos de tipo etiqueta, en la mayoría de las ocasiones o en muchas ocasiones, tienen etiquetas o tienen elementos que están anidados. De hecho, el que una etiqueta contenga dentro de sí misma otras etiquetas u otros elementos se llama anidamiento, porque son elementos que están anidados unos dentro de otros. Si os dais cuenta, el concepto de anidamiento en este caso es múltiple. ¿Por qué? Porque la etiqueta 2 está anidada dentro de la etiqueta 1, pero la etiqueta 3 también está anidada dentro de la etiqueta 2, que a su vez está anidada dentro de la etiqueta 1. Bien, es muy importante que estas estructuras estén bien definidas. Por ejemplo, con esto quiero decir, si la etiqueta n yo la he abierto dentro de la etiqueta 1, es decir, la etiqueta n junto con la etiqueta 2 pertenecen directamente a la etiqueta 1. Con lo cual, si yo la etiqueta n la he abierto dentro de la etiqueta 1, necesariamente tiene que estar cerrada dentro de la etiqueta 1. Yo no podría coger y cerrar la etiqueta n aquí fuera, porque estaría incumpliendo la normativa de los documentos que utilizan etiquetas y que las etiquetas deben estar anidadas. Imaginad una estructura pues de este tipo. Imaginad que yo tengo un documento HTML que está representado por esta línea azul. Todo lo que está dentro de este documento es un documento HTML y forma parte de una página. Bien, imaginad que yo quiero introducir un elemento de este documento, otro elemento más y otro elemento más. Digamos que esta línea externa representaría una etiqueta o elementos de tipo etiqueta y estos 4 elementos representarían elementos de tipo etiqueta que están dentro de la etiqueta más externa. Pues este concepto se puede repetir igualmente. Si yo, por ejemplo, quiero añadir aquí otro elemento, estaría perfectamente anidado uno dentro de otro. Bien, aquí igual,
Aquí, por ejemplo, podríamos añadir otro. Podría incluso añadir dentro de este otro elemento más, teniendo en cuenta o haciendo la analogía de que esta línea, digamos, sería la apertura de la etiqueta y esta sería el cierre de la etiqueta. Es decir, una etiqueta que está dentro de otra solamente se puede abrir cuando se ha definido la anterior y se tiene que cerrar antes de que la etiqueta de la que depende se cierre. Bien, lo que no estaría permitido, por ejemplo, sería crear una etiqueta que yo la abra aquí, por ejemplo, y la quiera cerrar aquí. Bien, porque esta etiqueta estaría incumpliendo la normativa. Estaría declarada dentro de un elemento y se estaría cerrando en otro elemento totalmente distinto. Lo correcto sería que se cerrase dentro del mismo elemento del que se abrió. Bien, como veis, esta representación de cajitas pues sería una representación gráfica de cómo se comportan y cómo quedarían representadas de manera gráfica las estructuras de apertura y cierre de etiquetas. Quizás es una explicación un poco básica, un poco rudimentaria, pero yo creo que es una buena explicación para que entendáis exactamente en qué consiste el anidamiento de etiquetas. Bien, todo esto que acabo de explicar es súper importante. Primero, es importante porque si no cumplimos esta normativa, los documentos HTML que escribamos serán documentos HTML incorrectos. Eso nos provocará al menos dos problemas. El primer problema es que probablemente la visualización del documento no se realice correctamente. Y segundo, cuando subamos nuestras páginas, si Google analiza nuestra página o si Google pasa un bot a nuestra página, se va a dar cuenta que es una página que está construida de manera incorrecta y eso nos va a penalizar muchísimo en el posicionamiento de nuestra página. ¿Bien? Bueno, una cosa también muy importante es que cuando nosotros escribimos código, nos encontraremos que en un determinado momento el código de nuestra página habrá crecido y debemos intentar, en la medida de lo posible, que el código esté lo mejor estructurado posible para que nosotros podamos identificar los elementos y saber en un determinado punto qué elementos se pueden añadir, de qué forma y exactamente en qué línea de código o en qué punto. Mirad, si os fijáis, el código no solamente está bien anidado, sino que hay algunos elementos que digamos que tienen una serie de espacios entre el margen izquierdo y el comienzo de la etiqueta que hemos escrito. Algunos tienen unos espacios que son mayores que otros. Bien, esta manera de escribir es muy común en la programación y se llama indentación. ¿Para qué sirve la indentación? Bueno, pues la indentación sirve para que nosotros podamos identificar en un determinado punto si un determinado elemento depende de otro o no depende de otro. Mirad, yo a simple vista puedo ver que todos estos elementos están alineados en el mismo nivel y eso quiere decir que estos elementos, pues precisamente eso, pertenecen al mismo nivel. Y si está bien indentado el código, quiere decir que estos elementos tienen una raíz común, un mismo padre. En este caso sería etiqueta 1. Bien, de la misma manera, este elemento, tanto la apertura y el cierre de esta etiqueta, estarían indentados un poquito más a la derecha que su elemento padre. Eso quiere decir que es un elemento que está dentro del elemento correspondiente, en este caso dentro de etiqueta 2. Bien, ¿para qué sirve esto? Pues esto sirve, como digo, para poder identificar elementos y para, de alguna manera, poder echar un vistazo rápido y poder detectar una estructura, ¿vale? Una estructura explícita o implícita simplemente echando un vistazo. Bien, si yo, por ejemplo, hiciese así, si yo quitase todos los espacios y quitase la indentación, pues probablemente será mucho más difícil identificar los elementos, donde se abre uno, donde se cierra otro. Y ya no digo si ponemos de manera lineal todos los elementos. Bien, de esa manera, por eso o por ese motivo, se utiliza siempre la indentación. Es un concepto que es fundamental y que, bueno, lo vamos a ir viendo, básicamente, bueno, pues sin explicarlo a lo largo de los vídeos. Os iréis dando cuenta que cuando vayamos añadiendo una serie de elementos, pues estos se van a indentar. Bien. Gracias a las extensiones que hemos instalado en uno de los vídeos anteriores, este tipo de tareas se harán pues prácticamente de manera automática. Si os dais cuenta, si yo quiero añadir una etiqueta adicional, por ejemplo, dentro de la etiqueta N, si yo pulso aquí intro, si os dais cuenta, a mí me invita a escribir en una columna nueva con un espaciado, pues que ya, digamos, nos hace pensar o nos hace ver que lo que yo voy a escribir, por ejemplo, la etiqueta R, pues está dentro de la etiqueta N. Bien, bueno, pues
Hasta aquí el vídeo en el que hemos tratado el tema de las etiquetas, la indentación y el anidamiento. Yo sé que es un vídeo quizá un poco teórico, pero era necesario ver esta parte. Te voy a dejar por aquí el enlace para que directamente vayas al siguiente vídeo. Así que ya puedes darle clic para que sigamos aprendiendo juntos.